Hola. Un poquito menos. Hola. Creo que sí. A ver, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Lazo, yo soy neurólogo del Hospital Loaiza. Hoy día vamos a hablar del tema acerca de la enfermedad de Parkinson. Hace algo más de 200 años, en 1817, se publica este pequeño libro, un ensayo sobre la parálisis agitante, por James Parkinson. Ahí hace la primera descripción de esta enfermedad, la cual es una descripción clínicamente muy prolija. Esta descripción posteriormente Charcot la detalla un poco más, pero dado que Parkinson la describe, Charcot empieza a llamarla enfermedad de Parkinson. Es decir, ya son 200 años que conocemos esta enfermedad. Clínicamente, la enfermedad de Parkinson va a tener dos tipos de síntomas: los síntomas motores y los síntomas no motores. Entre los síntomas motores, lo que tenemos es el llamado síndrome parkinsoniano. Para hablar de un síndrome parkinsoniano, tenemos que decir que el paciente tiene que tener dos de estas cuatro características: bradicinesia, o rigidez, o temblor de reposo, o inestabilidad postural. La bradicinesia se refiere a la lentitud del movimiento y la disminución en la amplitud del mismo. La rigidez es un aumento del tono muscular, pero un aumento durante todo el movimiento, a diferencia de la espasticidad, en la cual vamos a ver un momento en el que el movimiento se libera, que se suelta, que no es homogénea la resistencia que se ofrece al movimiento. El temblor parkinsoniano típicamente es un temblor de reposo, es decir, lo vamos a ver cuando el paciente está con las extremidades relajadas, de preferencia apoyadas, y es un temblor que tiene entre 3 a 6 Hz de frecuencia, que el temblor en manos lo vamos a ver típicamente como un temblor cuentamonedas. El paciente lo que hace es este movimiento con los dedos. También puede presentar temblor en el pie, puede presentar un temblor cefálico, que puede ser en no o en sí, o puede presentar un temblor mandibular. Pero son temblores de reposo. Cuando el paciente inicia un movimiento, este temblor desaparece. La otra característica del Parkinson es la llamada inestabilidad postural. En el Parkinson, la inestabilidad postural que tenemos es porque el paciente pierde los reflejos posturales. Normalmente, en cualquier actividad que hagamos, nosotros tenemos unos reflejos posturales que nos ayudan a mantener el equilibrio. Por ejemplo, cuando estamos corriendo, cuando estamos jugando fulbito y uno se lanza, ¿por qué uno mantiene el equilibrio cuando el cuerpo se inclina? Eso es porque tenemos ciertos reflejos que nos ayudan a hacerlo. Eso es evidente en los niños pequeños, que uno les gira el cuellito y estiran una extremidad y encogen la otra. Eso nosotros también lo hacemos, aunque no sea tan evidente. La pérdida de estos reflejos conlleva la inestabilidad postural que se ve en este tipo de pacientes. Bien, para hablar de síndrome parkinsoniano tenemos que tener dos de estas cuatro características, pero hay una que tiene que estar sí o sí, que es sine qua non, no puede faltar. La que no puede faltar es la bradicinesia. Esa es la más importante. Si no tenemos bradicinesia, no podemos hablar de un síndrome parkinsoniano. Ahora, además dijimos que vamos a tener otro tipo de síntomas llamados síntomas no motores. Entre los síntomas no motores, es interesante considerar que hay algunos que aparecen inclusive antes de que aparezcan los síntomas motores, de que aparezca el temblor, de que aparezca la bradicinesia. Inclusive aparecen muchos años antes de. El problema es que son tan inespecíficos y tan difíciles de evaluar a veces, o tan de poca monta, por decirlo de alguna manera,
que el paciente no les presta mayor atención. Entre estos síntomas no motores, por ejemplo, vamos a encontrar hiposmia, anosmia, el paciente pierde el olfato. Ya cuando la enfermedad está avanzada va a aparecer un deterioro cognitivo, o también vamos a tener síntomas psiquiátricos. Cuando la enfermedad está avanzada pudiésemos tener inclusive síntomas psicóticos, alucinaciones, pero en enfermedades iniciales vamos a ver que este paciente son pacientes que presentan mucha ansiedad o depresión mucho más frecuentemente de lo que sea en la población en general. Los pacientes con Parkinson presentan constipación y varios años antes de presentar la enfermedad. Esta es otra característica no motora. Otra característica es que se puede ver los trastornos de sueño. ¿Qué tipo de trastornos de sueño pueden presentar estos pacientes? Bueno, pueden presentar insomnio de conciliación, es que se van a la cama y les cuesta trabajo quedarse dormidos, insomnio de mantenimiento, se despiertan durante toda la noche a cada rato, y un trastorno muy específico y que se ha asociado a la aparición de enfermedades neurodegenerativas asociadas a alteraciones en alfa-sinucleína es el llamado trastorno conductual del sueño REM, que está descrito asociado a la enfermedad de Parkinson, inclusive que se puede presentar hasta 50 años antes de la aparición del Parkinson. Este trastorno es un trastorno muy interesante. En el trastorno de conducta del sueño REM lo que tenemos es que normalmente el sueño REM, cuando nosotros soñamos, la mayoría de nuestros sueños, al menos los más reales, los que son en colores, los tenemos durante el REM. En esa etapa del sueño normalmente nosotros entramos en un estado de atonía, se pierde el tono muscular. Los únicos músculos que mantienen el tono muscular durante la etapa REM son los músculos oculares para realizar los movimientos oculares rápidos. Bien, en estos pacientes no se da esa pérdida del tono, es decir, siguen manteniendo el tono muscular. Pero hay algo más, estos pacientes tienen sueños muy reales, muy vívidos, y además estos sueños que presentan estos pacientes usualmente son sueños violentos, sueños agresivos, de que están peleando, les están pegando, que los están atacando o están defendiendo a algún familiar. Entonces, el paciente se sueña que está peleando y como mantiene el tono muscular, realiza movimientos durante la noche, empieza a patear, a pegar durante la noche. Y quien se queja es la pareja, que muchas veces acaba golpeada por consecuencia de este problema. Y este problema se puede presentar varios años antes de la aparición del Parkinson. Es algo muy interesante que se ha visto relativamente hace poco. Otra alteración que se puede ver en Parkinson es la disfunción autonómica. Se puede ver disfunción autonómica de tipo ortostatismo o alteraciones problemas para la erección. Usualmente la disfunción autonómica ya la vamos a ver cuando la enfermedad de Parkinson está avanzada, eso no lo vamos a ver en los estadios iniciales. También estos pacientes pueden presentar dolor, y dolor muy inespecífico, sin características claras, definidas, o pueden presentar mucha fatiga. Entonces estamos viendo que hay todo un espectro de síntomas que vamos a ver, además del llamado síndrome parkinsoniano, que es lo que nos va a definir cuando estamos frente a una enfermedad de Parkinson. Cuando tenemos un síndrome parkinsoniano, lo primero que tenemos que tratar de hacer es buscarle alguna causa. ¿Es un trastorno secundario o es un trastorno primario? Podemos tener parkinsonismos secundarios a gran cantidad de lesiones cerebrales, llámense lesiones infecciosas, como las encefalitis, como las enfermedades por priones, como la sífilis, los toxoplasmosis, granulomas tuberculosos intracraneales o secuela de meningitis TB, o por una neurocisticercosis. Podemos tener parkinsonismos tóxicos. Las personas que han tratado de suicidarse con monóxido de carbono, encerrándose en el auto, en el garage y prenden el motor, los que sobreviven quedan con una secuela, quedan con lesión en ganglios basales que puede originar un parkinsonismo. ¿Cuál es el problema? Que ya van a tener ese parkinsonismo el resto de sus días. Los
los cianuros también pueden afectar los ganglios basales. Hace varios años, cuando se empieza a tratar de buscar modelos para la enfermedad, modelos de la enfermedad de Parkinson, se habla de un modelo llamado MPTP. Eso se descubrió porque hace varios años, en el inicio de los 80, fines de los 70, apareció enfermedad de Parkinson, un parkinsonismo rápidamente progresivo, muy severo, en pacientes heroinómanos en la zona de Los Ángeles. Llamó eso la atención. Cuando vieron qué estaba pasando, resulta que la heroína que ellos estaban consumiendo no estaba pura, tenía este contaminante. Resulta que este contaminante se metaboliza en el organismo y produce una sustancia muy oxidativa que afecta a la sustancia negra y produce un parkinsonismo muy severo. Se ha visto que los trabajadores de minas de magnesio, de manganeso, cuando no tienen protección pueden desarrollar un parkinsonismo. También hay parkinsonismos inducidos por drogas o por medicamentos. Ya que están haciendo psiquiatría, cuando ven pacientes que han usado crónicamente neurolépticos antipsicóticos, van a ver que muchos de ellos presentan características parkinsonianas. Pueden presentar temblor de reposo o pueden presentar una bradicinesia o rigidez importantes. Algunos medicamentos que también pueden producir un parkinsonismo son medicamentos tan comunes de usar como la metoclopramida, como la ranitidina o como el ácido valproico. Lesiones cerebrales como tumores cerebrales o secuelas de traumatismos intracraneales también pudiesen presentarse como parkinsonismos. Alteraciones metabólicas como la enfermedad de Wilson, pero también secuelas de hipoxia, isquemia o un hipoparatiroidismo nos pudieron dar esto, y varias otras alteraciones ya de tipo neurodegenerativo. Como podemos ver, tenemos varios problemas. El diagnóstico diferencial de un parkinsonismo es amplio, pero la gran mayoría de esos problemas van a tener o el antecedente del tóxico y vamos a tener algunas características que los alejan un poco de lo que es una enfermedad de Parkinson. Cuando estamos viendo los trastornos parkinsonianos, los primarios, si solo tenemos un síndrome parkinsoniano con aquinesia, bradicinesia, rigidez, temblor o inestabilidad postural, eso ya nos hace pensar en una enfermedad de Parkinson. Si empezamos a ver otras alteraciones, llámese demencia, una demencia rápidamente progresiva y fundamentalmente asociada a delirio, asociada a alucinaciones visuales, con trastornos de la marcha y caídas tempranas, eso ya nos va a hacer pensar en el espectro de la demencia por cuerpos de Lewy. Si por el contrario tenemos un parkinsonismo con muchas caídas, con disartria, y que pudiésemos encontrar signos cerebelosos al examen físico, o encontramos disautonomía, pero dijimos que la disautonomía del Parkinson aparece ya cuando la enfermedad está avanzada. Acá la encontramos cuando recién está empezando la enfermedad. Eso ya nos va a hacer pensar en la llamada atrofia multisistémica. Si además del parkinsonismo lo que vamos a encontrar es problemas de la marcha, caídas, alteraciones vulvares, disfagia, disartria, y una parálisis de la mirada conjugada vertical, vamos a pensar en una parálisis supranuclear progresiva. Y si encontrásemos un parkinsonismo muy asimétrico, pero que se asocia a una apraxia también muy asimétrica, encontramos todas las alteraciones en un hemicuerpo y el otro no, o con alteraciones mínimas, vamos a pensar en la llamada degeneración corticobasal. Estos parkinsonismos son los antes denominados parkinsonismos plus o parkinsonismos atípicos en la actualidad. Son parkinsonismos que se presenta un síndrome parkinsoniano similar al de la enfermedad de Parkinson en un inicio, pero asociado con otras características. Bien, ahora vamos a centrarnos un poco más en lo que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson ¿por qué es importante? Porque es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Después de la enfermedad de Alzheimer,
es la que le sigue en frecuencia dentro de las neurodegenerativas. La incidencia de la enfermedad de Parkinson, la incidencia poblacional, se calcula entre 10 a 18 casos por 100.000 personas año. Sin embargo, debemos considerar que la incidencia es baja en las primeras etapas de la vida y conforme la edad va avanzando va aumentando, al punto que la incidencia en personas mayores de 65 años de edad es entre 80 a 100 casos por 100.000 habitantes. Es prácticamente de 9-10 veces lo que era la incidencia poblacional. La prevalencia, hay distintos estudios que muestran prevalencias muy variables. Sin embargo, aparentemente la prevalencia mayor se ve en Europa y después en Norteamérica y Sudamérica. Es decir, acá vamos a ver la enfermedad de Parkinson con frecuencia. Se ha tratado de ver si hay diferencia entre los sexos para la presentación del Parkinson. Bueno, se ha visto que la razón entre varones y mujeres para presentar la enfermedad de Parkinson es de 3 casos por 2. Ahora, hay varios factores de riesgo que se han estudiado asociados a la aparición de una enfermedad de Parkinson y otros que se ha visto que son más bien, por el contrario, protectores. Entre los factores asociados a la aparición de una enfermedad de Parkinson, por ejemplo, se ha visto la exposición a pesticidas. Los pacientes que han trabajado con pesticidas en granjas, en el campo, y han estado expuestos a pesticidas por varios años, se ha visto que tienen más frecuencia de Parkinson que la población en general. El TEC, los traumatismos encefalocranianos, se ha visto que las personas que han sufrido un TEC tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Ahora, en estos pacientes el riesgo va bajando conforme va pasando el tiempo después del TEC. Es decir, si en los primeros meses, el primer año post-TEC, el riesgo de hacer una enfermedad de Parkinson es, por decir, de un 40%, a los 10 años post-TEC el riesgo es igual al de la población en general. En la vida rural hay estudios que la han relacionado a la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, no se sabe bien por qué puede ser. Podría ser solo por la exposición mayor a pesticidas. El uso de fármacos beta bloqueantes en algunos estudios se ha asociado a la aparición también de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, no hay estudios, son pocos los estudios que han mostrado esto y no hay mucho respaldo. Otros factores asociados a la aparición de la enfermedad de Parkinson tenemos, por ejemplo, el uso de aguas tratadas. Hay estudios que han encontrado asociación de aparición de enfermedad de Parkinson en personas que consumen muchos productos lácteos. Estas son asociaciones estadísticas, no se puede encontrar todavía una causa que explique cuál es la asociación y cuál es la fuerza de la asociación, pero sí se ha visto que hay estadísticamente, numéricamente, existen estas asociaciones. Por el otro lado, hay factores que se han visto como protectores. El uso del tabaco, sea fumado, sea masticado, si bien aumenta el riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y para desarrollar gran número de cánceres, disminuye el riesgo de hacer enfermedad de Parkinson. ¿Cómo y por qué? No está claro. Hay estudios que han tratado de decir que quizás los pacientes con Parkinson tienen una personalidad que hace que eviten el consumo excesivo de sustancias como el consumo de tabaco. Sin embargo, no hay una fuerza para demostrar esto. Parece que es el efecto del tabaco mismo el que protege contra la enfermedad de Parkinson. Otros factores protectores que se ha visto para presentar la enfermedad de Parkinson es el consumo de café. Hay estudios que han visto que el uso de AINES con frecuencia, en particular hay estudios para el uso de ibuprofeno frecuente, sería un factor protector para la aparición de la enfermedad de Parkinson. Del mismo modo, hay algunos estudios, aunque no está todavía muy claro acá,
acerca del papel de los bloqueantes de canales de calcio o del consumo de alcohol como factores protectores para desarrollar la enfermedad de Parkinson. Ahora, todos estos factores ambientales o personales van a interactuar con factores de riesgo genéticos. Algunos factores de riesgo genéticos y que tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson son, por ejemplo, las mutaciones en el gen de la glucocerebrosidasa, A, y algunos factores protectores, por ejemplo, están asociados a los genes del HLA. Perdón. En la patología de la enfermedad de Parkinson lo que se ve es pérdida de las neuronas de la sustancia negra, fundamentalmente de la parte dorsolateral de la sustancia negra. Como podemos ver acá, las neuronas pigmentadas se van perdiendo en los pacientes con Parkinson. Este es un caso control. Y acá vemos que se pierde la sustancia negra, va desapareciendo. Mientras que la sustancia negra normal tiene alta densidad de neuronas pigmentadas cargando gránulos de neuromelanina, esos gránulos se van perdiendo cuando empieza la enfermedad de Parkinson. En enfermedades avanzadas prácticamente solo se va a ver gliosis y ya no se ven estas neuronas neuromelánicas. Las neuronas de la enfermedad de Parkinson van a presentar unos cuerpos de inclusión muy característicos, son los denominados cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy van a contener acúmulos de alfa-sinucleína y ubiquitina. Característicamente se presentan sea en el cuerpo celular o sea en las dendritas o en el axón. Inicialmente lo que clásicamente estaba descrito es el depósito de estas sustancias en la sustancia negra que se va destruyendo, que se va perdiendo. Sin embargo, ya hace aproximadamente unos 15 a 20 años empezaron a aparecer algunos estudios que nos empezaron a mostrar que la enfermedad de Parkinson en realidad no empieza en la sustancia negra, sino empieza a aparecer mucho más abajo. Empiezan a aparecer esos acúmulos de cuerpos de Lewy a nivel de algunos núcleos vulvares, como el núcleo dorsal del vago, y van ascendiendo progresivamente, van tomando ya otras zonas como los núcleos accumbens, como la sustancia negra, y después llegan hasta la corteza cerebral. ¿Cuál es lo interesante de esto? Es que esa progresión, empezando en los núcleos más bajos del tronco encefálico, nos ayudaría a entender que hay algunas alteraciones previas a la aparición del cuadro parkinsoniano en sí. Como habíamos conversado hace un momento, por ejemplo, los pacientes con Parkinson tienen alteraciones del sueño, tienen pérdida del olfato antes de presentar la enfermedad. Pues sí se ha visto en los estudios patológicos que justo zonas relacionadas a la fisiología del sueño y a la olfacción empiezan a presentar acúmulos de cuerpos de Lewy antes que aparezcan en la sustancia negra. Ahora, estos cuerpos de Lewy, estas alfa-sinucleínas alteradas, ¿qué es lo que harían? Bueno, lo que se ha visto es que la alfa-sinucleína empieza a formar oligómeros. Esos oligómeros se van agrupando y se juntan en fibrillas con beta plegadas, que son las que vamos a encontrar cuando observamos los cuerpos de Lewy. Sin embargo, el compuesto tóxico en este caso son los oligómeros. Estos oligómeros, ¿qué es lo que estarían haciendo? De alguna manera van a inducir disfunción mitocondrial, pueden salir de la neurona y van a activar a la microglía, es decir, van a generar neuroinflamación, van a alterar el funcionamiento del proteosoma, del sistema de eliminación de residuos de la célula.
y eso facilita que se acumulen sustancias tóxicas al interior de la célula. Van a alterar los sistemas de autofagia, que son también sistemas con los que la célula elimina los organelos dañados, los organelos que no le sirven. Van a alterar la homeostasis del calcio y el funcionamiento de los canales de calcio. Entonces, todo esto va a llevar a activación de caspasas y a la muerte celular. Respecto a la genética, hay algunos genes que se ha encontrado fuerte asociación a la aparición de enfermedad de Parkinson, como los genes del PAC2, que es la alfa-sinucleína, y algunos otros. Sin embargo, estos parkinsonismos asociados a estos genes son parkinsonismos raros. La gran mayoría de enfermedades de Parkinson, la mayoría de casos se ha visto asociados a otro tipo de genes, pero que no tienen mucha penetrancia, que no tienen un factor patogénico claramente determinado. Entonces, mientras que los genes, las variantes conocidas de más riesgo para presentar enfermedad que vamos a ver en los Parkinson familiares, que son entre 5 a 10% de casos, son muy pocos. La gran mayoría de casos, que son los esporádicos, se ven algunas asociaciones a otro tipo de genes, pero que no tienen una asociación tan fuerte para desarrollar la enfermedad, y probablemente estén más en relación a alteraciones ambientales. ¿Qué es lo que va a hacer esta destrucción de la sustancia negra? Va a ocasionar disfunción en el circuito motor. Normalmente la corteza de asociación estimula el estriado, que a través de una vía directa y una vía indirecta van a regular el funcionamiento del tálamo, y el tálamo a su vez regula la corteza. Cuando estas vías no funcionan adecuadamente, el tálamo queda inhibido y la corteza indirectamente se ve inhibida. Eso sería lo que explicaría la bradicinesia, la lentitud, la pobreza del movimiento. La enfermedad de Parkinson, como les decía, muchos años antes de que aparezca la clínica parkinsoniana, podemos ver otro tipo de alteraciones, llámese constipación, llámese trastorno de conducta del sueño REM, llámese depresión, llámese hiposmia. Una vez que aparece el parkinsonismo, la bradicinesia, la rigidez, el temblor, ya estamos en la fase temprana del Parkinson, ya estamos en la fase clínica. Otras alteraciones que vamos a ver ahí es la aparición de fatiga o de dolor o algún deterioro cognitivo leve. Conforme la enfermedad va avanzando, ya empezamos a ver algunas alteraciones, empezamos a ver discinesias, ya son complicaciones asociadas al tratamiento. El tratamiento pierde efecto, ya no funciona tan bien como funcionaba en los primeros años. Vamos a ver que ese paciente empieza a presentar fluctuaciones, toma la medicina, se siente excelentemente bien, de pronto pasa una hora y como que se apagara, pierde efecto del medicamento que está usando, o empieza a presentar discinesias, que son movimientos involuntarios, más bien con características de una corea, inducidos por la medicina, por la levodopa que usan estos pacientes. Progresando la enfermedad, vamos a ver inclusive aparición de psicosis. Ya en relación a la parte motora, la inestabilidad postural ya es importante y podemos ver síntomas vulvares como disfagia o caídas frecuentes. Se ha tratado de diseñar criterios diagnósticos para diagnosticar la enfermedad de Parkinson. Quizá uno de los más usados son estos, los llamados criterios diagnósticos del Banco de Cerebro del Reino Unido. Estos criterios se basan en tres características. Primero, diagnosticar un síndrome parkinsoniano. Dos de las cuatro características que ya hablamos. En segundo lugar, buscamos características que nos van a excluir una enfermedad de Parkinson, que nos hagan pensar en otro tipo de parkinsonismos. Entre estas características vamos a tener, por ejemplo, la historia de ictus repetidos que haya tenido el paciente y con una progresión escalonada, o historia de un TEC previo, de una encefalitis previa
a la aparición de la enfermedad, el uso crónico de neurolépticos, la exposición al MPTP, que no responda, el paciente no mejore al usar levodopa, que la enfermedad sea familiar, sea hereditaria, que la enfermedad tenga una remisión sostenida y espontánea, es decir, hace un parkinsonismo, de pronto de buenas a primeras se cura, que se mantenga estrictamente unilateral por más de 3 años. La enfermedad de Parkinson típicamente es asimétrica, siempre es un lado el primer afectado y toda la vida va a ser el más afectado, pero con el tiempo los dos lados se van a afectar. Si solo está en un lado, hace pensar que no estamos frente a un Parkinson, que desde muy temprano aparezcan alteraciones autonómicas o aparezca una demencia, que el paciente presente crisis oculógiras, que tenga parálisis de la mirada subvertical, que tenga signos piramidales, que tenga signos cerebelosos o que tenga un tumor o una hidrocefalia comunicante. Estas características nos sirven para excluir la presencia de una enfermedad de Parkinson. Y ahí ya vamos a buscar características que sí nos hagan pensar en que estemos frente a un Parkinson, como que sea de inicio unilateral, que el temblor sea de reposo, que el trastorno sea lentamente progresivo, que permanentemente sea asimétrico. Los dos lados están afectados, pero siempre hay un lado que está más afectado que el otro. Que el paciente, por lo menos al inicio de la enfermedad, tenga una excelente respuesta a la levodopa. Si la levodopa induce una corea, induce discinesias, eso también nos hace pensar en una enfermedad de Parkinson. Que la duración del efecto de la levodopa dure por lo menos 5 años y que el curso clínico de la enfermedad sea un curso lento, larvado, de por lo menos 10 años. Todas estas características nos sirven para pensar en una enfermedad de Parkinson. Después se han diseñado otros criterios, como los criterios de la Sociedad de Trastornos del Movimiento, pero son muy similares a los anteriores. No los vamos a detallar estos. Bien, cuando estamos frente a un paciente que clínicamente sospechamos de una enfermedad de Parkinson, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer una neuroimagen. ¿Con qué fin? Para descartar otras alteraciones que nos pudieran hacer pensar en un parkinsonismo secundario, como tumores, infecciones, ictus isquémico, etcétera, etcétera. En la actualidad ya hay algunos protocolos de imagen especiales que sí nos sirven para buscar la alteración parkinsoniana. Por ejemplo, podemos colocar fluodopa, que es un marcador que se va a pegar a los receptores de dopamina del estriado, y vamos a ver que hay denervación en el estriado. A comparación de un paciente normal, se va perdiendo los receptores de dopamina a nivel del putamen. Podemos colocar metayodobencilguanidina, es un radiotrazador que específicamente se va a unir a los terminales simpáticos. Y vamos a ver que hay una denervación simpática, pero del corazón. Y esto desde inicios de la enfermedad. Si tenemos un resonador potente, por lo menos 3 teslas, algunos protocolos de imagen nos pueden mostrar este brillo blanco al interior de la sustancia negra. Este es el llamado nigrosoma. El nigrosoma 1 son acúmulos de células de neuronas melánicas en el interior de la sustancia negra. Pero lo podemos ver ya con alguna resonancia y estos acúmulos se van perdiendo con el tiempo. Últimamente han aparecido algunos protocolos de resonancia que permiten ver los gránulos de neuromelanina, que van a tener un reflejo particular. Fíjense acá vemos la neuromelanina y acá vemos que prácticamente ha desaparecido los 2 tercios posteriores de la sustancia negra. La ecografía transcraneal se ha empezado a usar y nos puede mostrar también alteraciones en el mesencéfalo.
Acá vemos la sustancia negra en una zona muy adelgazada y acá pierde la ecogenicidad, se altera. Se ha buscado biomarcadores para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, sin embargo todavía respecto a los biomarcadores todavía estamos en pañales, se tiene que investigar más. En relación a biomarcadores se ha buscado acerca de la disfunción olfatoria, que hay formas de cuantificarla. Se ha visto si se puede usar el trastorno de conducta del sueño REM diagnosticado por una polisomnografía, marcadores de imagen, los que les mencioné hace un momento. El alfa-sinucleína no solo se ven, estos depósitos de alfa-sinucleína y de cuerpos de Lewy no solo los vamos a ver en el sistema nervioso, en la sustancia negra, también los vamos a ver en los plexos de Meissner-Auerbach en el intestino. Es decir, haciendo una biopsia colónica podríamos encontrar alteraciones asociadas a la enfermedad de Parkinson. También en los terminales nerviosos de la piel también se ha visto que hay acúmulos de alfa-sinucleína. Entonces una biopsia de piel también podría ayudarnos para el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson. Sin embargo, esto todavía no está bien estandarizado como para que se pueda hacer en la actualidad con uso clínico. Marcadores bioquímicos, se ha tratado de dosar alfa-sinucleína, tau, beta-amiloide líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, los resultados en distintos estudios todavía no son esperanzadores para usar alguno de estos, y se está buscando cada vez más marcadores genéticos. En relación al tratamiento de la enfermedad de Parkinson, bueno, lo primero que tenemos que tratar, si el problema motor o lo que nos produce o se produce porque no hay neuronas que produzcan dopamina, entonces podemos reemplazar esa dopamina. ¿Cómo? Dándole al paciente levodopa. La levodopa ha sido el tratamiento de elección de la enfermedad de Parkinson por cerca de 50 años, desde que apareció. La levodopa siempre la usamos asociada a carbidopa benseracida, que van a inhibir su metabolismo periférico. ¿Cuál es el problema? Porque la levodopa normalmente al ingresar por vía oral pasa por el hígado y el hígado metaboliza casi toda la levodopa, es decir, al sistema nervioso van a llegar cantidades muy pequeñas. Por eso lo que se usa es asociarlo a inhibidores de la enzima que va a metabolizar esta levodopa a nivel periférico. Ahora, si no vamos a usar levodopa, podríamos estimular directamente los receptores de dopamina con agonistas de dopamina. Eso también se hace en la actualidad. Tenemos en la actualidad pramipexol, ropidinol, rotigotina, varios agonistas de dopamina que podemos usar para tratar de mejorar el efecto dopaminérgico en esta enfermedad. Son muy útiles. ¿Cuál es el problema con estos agonistas? Que todavía no son tan potentes como la levodopa, pero su utilidad cada vez es mayor. A nivel del sistema nervioso central, la dopamina va a ser metabolizada por una enzima, la monoamina oxidasa tipo B. Entonces se ha usado inhibidores de la monoamina oxidasa tipo B para tratar de mejorar el efecto de la levodopa, y se ha visto que sí funcionan. Entre estos tenemos dos: la selegilina, que es quizá el más antiguo, y la trazagilina, que salió hace relativamente poco tiempo, no será más de 7-8 años, que inclusive algunos estudios han tratado de proponer trazagilina como un tipo de efecto neuroprotector. También se puede tratar de inhibir el metabolismo de la levodopa con entacapone o tolcapone. ¿Cuál es la idea de esto? Tratar de aumentar el efecto de la levodopa. Otros medicamentos que se han usado es la mantadina, un antiviral, pero que ha mostrado mucha utilidad para el manejo de la enfermedad de Parkinson, en particular de las discinesias. Podemos usar anticolinérgicos como el hiperideno, el trixifenidilo, que lo que van a ayudar fundamentalmente es a disminuir el temblor parkinsoniano,
Pero ¿cuál es el problema con los anticolinérgicos? Sus efectos colaterales. Secada de boca, va a aumentar el estreñimiento de estos pacientes y también van a aumentar el deterioro cognitivo que traen. Ya cuando tenemos una enfermedad muy avanzada con cuadros psicóticos, podemos usar antipsicóticos como la clozapina para controlarlos. Acá lo que vamos a ver es a qué nivel van a actuar muchos de estos medicamentos, potenciando el efecto de la levodopa. Ahora, también se está buscando un tratamiento que no dependa de las vías dopaminérgicas. Hay estudios con adenosina, por ejemplo, que están teniendo algunos resultados. Esto todavía está en estudio. Los anticolinérgicos, como les decía, han mostrado alguna utilidad. La clozapina, no tanto por el efecto antidopamina, sino por el efecto antagonista sobre 5-hidroxitritamina. Y así tenemos otros medicamentos que todavía están en prueba para ver la utilidad que pudieran tener para el tratamiento. Cuando tenemos ya los síntomas no motores, también hay formas de tratarlo. Por ejemplo, cuando el paciente ya se presenta con una demencia, podemos usar los inhibidores de acetilcolinesterasa. En particular, el que más estudios tiene para la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson es la ribastigmina. Los síntomas psiquiátricos como depresión o psicosis deben ser tratados. El pramipexol, un agonista de la dopamina, en realidad apareció como un antidepresivo, pero se vio que la potencia antidepresiva no era tan buena, pero funcionaba bien como agonista de dopamina, pero puede ayudar para algunas depresiones leves. Si no vemos mejoría con el pramipexol, podemos usar los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Para los cuadros psicóticos podemos usar neurolépticos, pero ojo, cuando usamos neurolépticos, los neurolépticos van a bloquear el efecto de dopamina, es decir, van a empeorar el Parkinson, teóricamente. Entonces, cuando tenemos un paciente con Parkinson, no podemos usar cualquier neuroléptico. Los que se pueden usar sin empeorar el parkinsonismo son la quetiapina, clozapina o olanzapina, nada más. Para la disfunción autonómica también hay tratamientos distintos. Por ejemplo, la constipación se puede tratar con laxantes. Se puede mejorar la motilidad gastrointestinal usando domperidona. Para la hipotensión ortostática se puede tratar empezando desde medidas solo higiénico-dietéticas como buena hidratación, incrementar la ingesta de sal en las comidas, y a usar otro tipo de medicamentos como fluorocortisona, un mineralocorticoide para retener sodio, midodrina, un vasoconstrictor, o piriostigmina, un inhibidor de acetilcolinesterasa. La cialorrea, que es muy molesta en estos pacientes, muchos pacientes con Parkinson producen menos saliva, pero como el movimiento para deglutir está enlentecido, se les acumula en la boca y tienen mucha cialorrea. Entonces, ¿cómo les podríamos secar la boca? Se les podría ofrecer un anticolinérgico para secarle un poco, o si no, se le pueden colocar inyecciones de toxina botulínica en las glándulas parótidas para secar la saliva. La fatiga se ha visto que responde muy bien o a metilfenidato o al modafinilo. Y por último, en pacientes que no responden al tratamiento farmacológico o que presentan ya muchas complicaciones motoras, lo que se usa en la actualidad es la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda es como un marcapaso que se coloca un estimulador a nivel sea del globo pálido, la pars interna, o del núcleo subtalámico. Este estimulador lo que va a hacer es regular la disfunción en el circuito motor y mejora los síntomas de Parkinson. Según lo que queramos mejorar, podemos colocarlo en el subtalámico, o podemos colocarlo en el globo pálido o en algunos otros blancos. Y no debemos olvidar la utilidad de la rehabilitación física. Un paciente con enfermedad de Parkinson debe ir a rehabilitación física.
La rehabilitación va a mejorar el balance, va a mejorar la postura, va a mejorar la flexibilidad, y al mejorar la flexibilidad también los dolores van a ir disminuyendo.